todos los días y dio su visión sobre todos los temas que hoy hacen parte de la compleja realidad que está afrontando nuestro país. Iván Duque Márquez habló con María Elvira Arango, directora del programa Los Informantes, y Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Señor presidente, como siempre es un gusto. Gracias por atendernos en este diálogo con Noticias Caracol y el programa Los Informantes. En un momento, presidente, ¿cómo lo podemos decir? Tan confuso, Tan complicado. tan difícil, tan complicado, tan lleno de sentimientos, que uno los puede definir como incertidumbre, confusión, rabia. Todo el mundo está así. Miedo, esa también es otra. Yo creo que la clave de todo es que empecemos a hablar y busquemos respuestas a todo eso que el país hoy se está preguntando, presidente. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Juan Roberto. Muchas gracias, María Elvira. Es un gusto estar con ustedes. En esa tormenta perfecta, presidente, de pandemia, que me faltó ese pequeño ingrediente en la introducción, pues está este paro. Y en medio de ese paro, muchos sugieren que ha faltado autoridad para preservar el orden y liderazgo para lograr ese consenso del que usted habla, presidente. Pues yo diría que hay dos cosas, Juan Roberto. ¿Comparte esa visión o cómo la ve? Yo diría desagreguemos lo que hemos visto en los últimos días. Sí. Hay un componente que son personas que pacíficamente han expresado sus sentimientos y en ese ejercicio del derecho fundamental nosotros tenemos que entender, escuchar, acompañar, discernir qué es lo que la sociedad que se manifiesta pacíficamente está expresando. Hay un segundo componente, que son expresiones de violencia, de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, que nosotros tenemos que como sociedad rechazar categóricamente. Hay un tercer fenómeno que ha sido el fenómeno de los bloqueos. Y yo quiero también decirlo con mucha claridad. Los bloqueos lo único que hacen es afectar los derechos humanos de los colombianos. Porque los bloqueos, aunque no se hagan con armas ni con agresiones, son actos de violencia. Porque están desabasteciendo ciudades, han afectado la movilidad, el derecho al trabajo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser claros que la Constitución y la ley, ahí no se puede negociar. Que hay que actuar y hay que actuar con la solidez institucional, pero también con la prudencia, dado que en muchos de esos puntos hay intereses en generar confrontaciones que terminen en desenlaces fatales con la fuerza pública y por esa vía también desacreditar la institucionalidad. Y algo también que hay que señalar, hay lugares del territorio donde hemos visto que hay presencia también de actores armados detrás de generar desestabilización. Desagregando todo esto, nosotros tenemos que absolver esta situación de la mano también con los gobernantes locales. Por eso apoyamos a los alcaldes, a los gobernadores en la función de orden público y ejercemos la nuestra. Pero también siempre, Juan Roberto, con una idea, respaldar el trabajo de la fuerza pública y ser absolutamente también diáfano en que cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que sea contraria a la ley también tenga su investigación y su sanción efectiva. Usted menciona los bloqueos, hablamos con María Elvira, y pareciera que hay dos caminos. Usted lo dice, aquí no se negocia la Constitución. Hay un camino que es el de la autoridad, el de la ley y la fuerza para cumplir esa autoridad, para hacer cumplir la ley, pero también la concertación. El tiempo se agota, presidente, la gente está desesperada. O sea, se ha dado el gobierno un plazo para cuál de los dos caminos tomar, la concertación o la decisión. Es que usted lo ha dicho, destapamos usted estos bloqueos. lo ha dicho muy bien. Los bloqueos no es un tema negociable. Por eso el mensaje que hemos dicho, los bloqueos son violaciones a los derechos fundamentales de los colombianos y por lo tanto tenemos que actuar con la autoridad, pero también darle un mensaje. Si hay comunidades que están expresando algún tipo de preocupación, angustia, el alcalde, el gobernador, con el acompañamiento nuestro, si se quiere, tiene que escuchar, pero no a cambio de poner el bloqueo en la mitad del proceso. La concertación y el diálogo existe en la Constitución como un vehículo también de consolidar Estado, pero no un chantaje entre el bloqueo y la concertación. Por eso el balance de las dos cosas es fundamental. Presidente, se dice que hay fuerzas organizadas detrás de los bloqueos y del vandalismo. ¿Eso es una fábula? ¿O hay venezolanos, cubanos, rusos? Nos hemos encontrado con varias cosas, María. Primero, el fiscal general de la Nación mostró que en algunos puntos había incidencia de grupos armados. Se han hecho capturas también de personas de la Jaime Martínez
personas del ELN y personas vinculadas a la Dagoberto Ramos. Sin lugar a dudas, ese fenómeno está. Segundo, hemos encontrado también en algunos puntos migrantes que los han remunerado por hacer bloqueos. ¿Quiénes los remuneran? ¿De eso, dónde sale esa plata? Eso se está investigando, pero le quiero decir, primera decisión que la mandamos además con Migración Colombia, es donde nosotros veamos que hay migrantes participando en actos ilegales, se deporta y si tienen permiso en Colombia, se judicializa, sin contemplación. Pero nosotros tenemos que ser muy cautos en no volver eso un fenómeno migratorio, es decir que eso obedece a la nacionalidad. No, eso aplica para la nacionalidad que sea. Y estamos dilucidando ya quiénes fueron los financiadores de esas personas, porque ellos sí han confesado que les pagaban entre 50.000 y 70.000 pesos por participar en algunos bloqueos. Entonces, por eso, lo delicado es que hay que analizar los fenómenos sin generalizar, pero con toda la contundencia de denunciar los fenómenos donde quiera que se produzcan. Por eso la pregunta es, ¿a quién le puede convenir que la economía colombiana no se recupere? ¿A quién le puede convenir que no lleguen las vacunas? ¿A quién, Hombres actores también criminales en algunos puntos de la geografía nacional. Porque a mí no me van a decir que bloqueos en lugares de suministro estratégico de la nación son fenómenos simplemente espontáneos. Ahí hemos visto de todo. Y además los que pescan en río revuelto. Están, claro, algunas personas que genuinamente pueden tener alguna causa por ser reivindicada, pero terminan siendo muchas veces instrumentalizados por quienes están financiando esos bloqueos o quienes están inclusive amenazando a otros transportadores que no transiten por las vías. Por eso nosotros tenemos que ser claros, la recuperación de la movilidad en el país no es negociable, se tiene que hacer, pero al mismo tiempo en que mantenemos esa firmeza, también decir con claridad que hay que tener la capacidad de escuchar a las comunidades a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. ¿Qué porcentajes hay en todo lo que ha dicho el gobierno en esos 15 días de paro? Miren, hay vandalismo, hay infiltración, pero ¿qué tanto porcentaje le da a cada uno de esos factores versus un presidente, permítame terminar, versus el descontento, la rabia, el inconformismo y algo crítico, presidente, los jóvenes son muchachos, es decir, la gran mayoría de gente que sale son muchachos, que algunos vandalizan, nadie pelea con eso, pero también son muchachos que tienen historias de dolor, de abandono, una palabra que nos decía alguien, de desilusión, presidente. Muchos jóvenes están reclamando, más allá de oportunidades de empleo, oportunidades de vida. Y yo creo que en ese ejercicio de escuchar y de construir con ellos, hemos planteado que ojalá esté en los próximos 2 meses o antes, si es necesario, saquemos nosotros ese gran pacto por la juventud de Colombia, donde empleo, educación, oportunidades y representación política sean una realidad en el año 2021. Es que no será, presidente, que las soluciones terminan desbordadas porque los problemas son más grandes que eso. Pues es que nada es suficiente, presidente. María Elvira, el problema es lo que el mundo está viviendo hoy. Yo lo veo hablando con muchos presidentes también. Es que es la configuración de múltiples factores. Una pandemia que no ha terminado. Una pandemia que no sabemos cuánto va a durar. Porque la inmunidad no es solamente la que tenga un país, sino la que tenga el mundo. Y hay más de 80 países en el mundo que no han puesto una sola vacuna. 2, la reactivación económica, porque eso depende de que haya empleo, oportunidades, que se dinamice el país. 3, que nosotros logremos protección de los más vulnerables y por eso ha sido la obsesión de buscar esos programas y mantenerlos. Y 4, es muy importante también abordar las problemáticas territoriales, porque sabemos que no es lo mismo la realidad de Caquetá que la realidad de Medellín, ni es lo mismo la realidad de Bogotá que la realidad de Riohacha. Entonces, tener esa capacidad también de trabajar con los gobernantes locales, esas problemáticas, es importante. Y lo hemos visto también en muchos bloqueos. A veces son bloqueos que tienen o alguna reclamación al gobierno nacional, pero muchas al gobierno local, o al alcalde, o al gobernador. Y por eso les hemos dicho, el bloqueo no puede ser la herramienta de negociación. El bloqueo se tiene que levantar porque es ilegal. Pero la capacidad de escuchar y ver cómo se atienden necesidades posibles de las comunidades también es una necesidad para todos. Escuchar, que tal vez es también una de las cosas. Vimos una encuesta de cifras y conceptos, presidente, donde los jóvenes decían, miren, 70% triste, la gran mayoría dice, no nos escuchan. Y cuando uno habla con los pelados en la calle, incluso los que están marchando, dicen, es que no nos oyen.
el presidente está desconectado y no oye a los jóvenes. ¿No será que no le copian porque pues usted hace estos anuncios, hace esos planteamientos? ¿Qué será? ¿Dónde es la desconexión? Yo estas cosas las enfrento siempre con humildad, con mucha humildad. ¿Pero qué será? ¿Qué puede ser? Con mucha humildad, porque yo he tenido en las últimas semanas, por ejemplo, 2 conversaciones con grupos de jóvenes. Y muchos jóvenes me decían, es que no nos han abierto oportunidades para trabajar sin acreditar experiencia. Y les dije, oigan, lo lanzamos en el mes de febrero del año pasado. Muchos me decían, no sabíamos eso. Y ya tenemos más de 2.000 jóvenes que se han contratado en el Estado sin acreditar experiencia. Otros decían, hay que generar incentivos para que las empresas nos contraten. Lanzamos la deducción del 120% del impuesto de renta para contratar jóvenes. Y fuera de eso, vemos problemáticas muy particulares en el tema de educación superior. Nosotros lanzamos Generación E cuando empezó el gobierno. Eso nos llevó al 30% de educación gratuita, le íbamos a llevar al 50%, vino la pandemia, lanzamos el fondo. Y en ese proceso también de escuchar, yo sentía angustias que, ¿qué va a pasar el próximo semestre? Y si ya nosotros teníamos configurado, más allá de la situación corriente, que se podía hacer esa transición presupuestal, pues la hicimos para mostrarles a ellos no solamente que se escucha, sino que se está actuando también pensando en ellos. Pero yo creo además, Juan Roberto, que más allá de esto, tenemos que seguir generando esos espacios con la juventud. Y una de las cosas más importantes es que veníamos trabajando en un documento COMPES de juventud, que de hecho estaba abierto a consulta con los jóvenes. Y les dije ahorita, paren ahí y empecemos a que los jóvenes nutran de ideas ese documento, que es un documento de política.